Escribo esta carta con las manos manchadas de nicotina y culpa, apoyado en una mesa que ya no es mía, aunque nunca lo fue del todo. La vecindad duerme de una forma extraña, como si supiera que algo se ha roto para siempre y prefiriera no mirar. El foco del pasillo parpadea igual que mi memoria, y cada destello ilumina pedazos de lo que fui antes de convertirme en esto que ahora firma con un nombre que pesa más que la renta atrasada. No sé si alguien leerá estas hojas, pero necesito dejar constancia de cómo el hambre, el miedo y el orgullo me empujaron a convertirme en el jefe de algo que jamás debió existir en este lugar. Durante años me acostumbré a vivir con el estómago vacío y la dignidad hecha jirones. La vecindad fue siempre una jaula húmeda, con paredes descascaradas que olían a sudor viejo y fracasos compartidos. Allí crié a mi hija, la Chilindrina, intentando esconderle la miseria con bromas gastadas y promesas que nunca pude cumplir. Cada noche la veía dormir con los ojos apretados, como si temiera que al abrirlos el mundo fuera todavía peor. Yo también dormía así, abrazando el miedo a que el día siguiente trajera al señor Barriga con su sombra enorme y a su hijo detrás, recordándome que mi vida se medía en deudas. Al principio, todo parecía igual de triste que siempre. Doña Florinda seguía caminando por el patio como si el suelo no mereciera su pisada, cargando a su hijo Kiko como si fuera un trofeo frágil. El chavo vagaba entre los barriles con esa sonrisa rota que es peor que el llanto, porque no sabe cuándo detenerse. Doña Clotilde observaba desde su ventana con una soledad tan espesa que se podía masticar. El profesor Girafales aparecía de vez en cuando, alto y fuera de lugar, trayendo consigo un aroma de escuela y de vidas que avanzan, recordándome todo lo que yo no fui. Y yo seguía ahí, atrapado, contando monedas inexistentes y fumando para llenar el vacío. Pero la tristeza no siempre se queda quieta. A veces se transforma en rabia, y la rabia en decisiones. Todo empezó con pequeños favores que nadie vio, con paquetes que pasaban de mano en mano, cuando el patio estaba vacío y la noche caía como un telón sucio. Yo me decía que era temporal, que solo necesitaba un empujón para salir del hoyo. Me repetía que lo hacía por mi hija, que cualquier padre haría lo mismo si supiera que al final del túnel hay comida caliente y un techo sin goteras. Esa mentira fue creciendo hasta ocuparlo todo. Pronto dejé de ser el hombre al que se le exigía la renta para convertirme en el que cobraba favores. El miedo cambió de dueño, y la vecindad empezó a mirarme con un respeto torcido, nacido del silencio y de las miradas esquivas. Yo caminaba por el patio sintiendo que las paredes me observaban, que cada grieta sabía lo que estaba pasando. La risa infantil del chavo se volvió un eco lejano, un recordatorio cruel de la inocencia que estaba aplastando con mis propios zapatos. La Chilindrina fue la primera en notar el cambio. Ya no me veía como al padre cansado que improvisaba sonrisas, sino como a un extraño que llegaba tarde y olía a calle y a decisiones sucias. Yo evitaba su mirada porque en esos ojos había una pregunta que no quería responder. Cada vez que me encerraba en el cuarto para contar dinero manchado de sudor ajeno, sentía que la estaba traicionando, que estaba construyendo un futuro sobre cadáveres invisibles. La vecindad también empezó a llenarse de visitas que no pertenecían a su miseria cotidiana. Hombres de pasos pesados y rostros cerrados rondaban el patio con la naturalidad de quien se sabe dueño del miedo. Yo los guiaba con la cabeza alta, fingiendo control, pero por dentro el corazón me golpeaba como un animal enjaulado. Sabía que al aceptar ese papel me había puesto una soga al cuello, y que solo era cuestión de tiempo para que alguien tirara del extremo. El día que el señor Barriga volvió a cruzar la puerta, algo se quebró del todo. Ya no sentí vergüenza ni súplica, solo una calma peligrosa, como la que precede a los accidentes. Él y su hijo caminaron por el patio sin saber que el suelo bajo sus pies estaba contaminado por mis decisiones.
Yo los observé desde la sombra, entendiendo que había cruzado un punto sin retorno. El dinero que ahora tenía no me liberaba, me hundía más profundo, y cada moneda pesaba como una lápida. Por las noches, cuando el silencio se apoderaba del lugar, la culpa se sentaba conmigo. No había fantasmas ni cosas que no se pudieran explicar, solo recuerdos y consecuencias. Pensaba en doña Clotilde mirando desde su ventana, en el profesor Girafales regresando a su vida ordenada, en el chavo buscando cariño donde solo encontraba abandono. Pensaba en mi hija, siempre en ella, y me preguntaba qué clase de padre se convierte en jefe de hombres armados para huir del hambre. Esta carta nace aquí, en este inicio manchado, porque necesito que alguien sepa que no siempre fui así. Que antes de ser el hombre al que todos temían, fui solo don Ramón, un padre pobre, un inquilino desesperado, un cobarde que eligió el camino más corto hacia la perdición. Si continúo escribiendo es porque sé que el final se acerca, y porque cada palabra es un intento inútil de redención en un mundo que no perdona. Sigo escribiendo porque el silencio se volvió insoportable y porque cada línea es una forma torpe de ordenar lo que ya no tiene arreglo. La vecindad dejó de ser un refugio miserable para convertirse en un territorio vigilado, y yo en el centro de todo, como una mancha que nadie podía limpiar. Al amanecer, el patio parecía igual que siempre, pero había algo torcido en el aire, una tensión que se metía en los pulmones. Los niños ya no corrían con la misma libertad y los adultos caminaban midiendo cada paso, como si el suelo pudiera traicionarlos. El poder llegó sin gloria. No hubo celebraciones ni orgullo verdadero, solo una cadena de responsabilidades manchadas que me ataron más fuerte que cualquier deuda pasada. Me convertí en jefe porque otros más violentos decidieron que yo sabía moverme en ese mundo, porque conocía las esquinas, las caras, los silencios. Yo acepté porque ya no sabía decir que no, porque el miedo a perder lo poco ganado era mayor que el miedo a perder el alma. Cada orden que daba me arrancaba algo por dentro, aunque desde fuera pareciera firme. Mi hija empezó a alejarse. La Chilindrina ya no se reía de mis torpezas ni me buscaba para sentirse segura. Se encerraba en el cuarto con una tristeza que no sabía ocultar, y yo entendía que su infancia se estaba pudriendo por mi culpa. Intenté convencerme de que todo era por ella, pero esa excusa se volvió una burla cruel. El dinero llenó la mesa, pero vació el hogar. Cada comida en silencio era un juicio que no necesitaba palabras. Doña Florinda intensificó su desprecio, aunque ahora había algo distinto en su mirada. Ya no era solo arrogancia, era miedo. Protegía a su hijo Kiko como si presintiera que el mundo se había vuelto más peligroso. Yo los veía pasar desde lejos, sabiendo que mi sola presencia alteraba la paz frágil que ella fingía controlar. El profesor Girafales llegó una tarde para visitarla, y su figura alta parecía aún más fuera de lugar en medio de esa atmósfera cargada. Traía consigo libros y rutina, y yo sentí vergüenza al pensar que ese hombre educaba mientras yo destruía. El chavo seguía siendo el más vulnerable de todos. Su inocencia se estrellaba contra la realidad que yo estaba ayudando a crear. Lo veía hurgar entre los restos del día con la misma sonrisa cansada, sin entender por qué ahora los adultos callaban al verme. Esa indiferencia dolía más que el odio, porque me recordaba que el daño que hacía no siempre era visible de inmediato. A veces pensaba que si alguien merecía un futuro limpio era él, y sin embargo yo estaba ensuciándolo todo. Doña Clotilde continuaba observando desde su ventana, como si fuera testigo silenciosa de una tragedia anunciada. Su soledad se volvió más pesada, y yo sentía que en su mirada había una comprensión amarga, como si supiera que los monstruos no nacen, se fabrican a base de desprecio y abandono. Evitaba cruzarme con ella porque me veía reflejado en esa tristeza que nunca encontró alivio.
La llegada constante del señor Barriga y de su hijo dejó de ser una amenaza económica para convertirse en un recordatorio irónico. La renta ya no era un problema, pero su presencia me hacía sentir más pequeño que nunca. Ellos caminaban por el patio sin saber hasta qué punto yo había cambiado, y esa ignorancia era casi un alivio. Sin embargo, cada vez que los veía, pensaba en lo absurdo de todo. Había huido de la pobreza solo para convertirme en prisionero de algo peor. Las noches se llenaron de reuniones y cuentas, de rostros que no confiaban en nadie. Yo aprendí a leer el miedo ajeno, a usarlo como moneda. Esa habilidad me asustó más que cualquier arma, porque significaba que estaba perdiendo la última parte humana que me quedaba. A veces me miraba las manos y no las reconocía. Ya no eran las de un padre torpe, sino las de alguien capaz de arruinar vidas con un gesto. La vecindad empezó a deteriorarse de otra forma. No eran las paredes ni el patio, era la convivencia. Las puertas se cerraban más temprano, las luces se apagaban antes, y el murmullo habitual fue reemplazado por un silencio espeso. Yo era el centro de ese cambio, aunque nadie se atreviera a decirlo. Sabía que si intentaba dar marcha atrás, no habría perdón ni salida. Los hombres que ahora dependían de mí no toleraban debilidad. Mi arrepentimiento creció como una enfermedad lenta. Cada vez que veía a la Chilindrina sentada sola, cada vez que el chavo buscaba cariño donde solo encontraba restos, cada vez que el profesor Girafales se marchaba sin sospechar nada, sentía que el peso era demasiado. Pensé en irme, en desaparecer, pero entendí que ya no era posible. El liderazgo que había aceptado era una condena, y yo había firmado sin leer. Esta parte de la carta es la más difícil de escribir porque aquí reconozco que no fui solo víctima de las circunstancias. Tomé decisiones, y esas decisiones arrastraron a todos. Me convertí en jefe porque quise sentir control, porque el hambre me había humillado demasiadas veces. Ahora, rodeado de dinero y miedo, entiendo que la humillación más grande es mirarse al espejo y no encontrar nada digno. Sigo escribiendo porque sé que el final se acerca, y porque necesito que alguien, tal vez mi hija, entienda que nunca dejé de amarla. Todo lo que vino después, esta caída lenta y sucia, es el desarrollo inevitable de un hombre que eligió sobrevivir a cualquier costo. Y ese costo, ahora lo sé, fue demasiado alto. Si estas páginas llegan a manos de alguien, será porque yo ya no estoy. Escribo esta última parte con una claridad amarga, la que solo aparece cuando uno entiende que ya no queda escapatoria. La vecindad está despierta ahora, pero no como antes. No hay risas, no hay discusiones absurdas ni pasos apresurados. Hay una quietud tensa, como si todos supieran que hoy algo va a terminar, y nadie se atreve a nombrarlo. Anoche tomé la decisión que debí tomar desde el principio. No fue un acto heroico ni limpio, fue simplemente cansancio. El poder dejó de engañarme, el dinero ya no me decía nada, y el miedo se volvió cotidiano, insoportable. Entendí que mientras yo siguiera respirando como jefe, la vecindad nunca volvería a ser lo que fue, por miserable que haya sido siempre. Yo era el centro del problema, y también tenía que ser el punto final. Miré a mi hija dormir por última vez. La Chilindrina tenía el rostro tranquilo, ajeno a todo lo que se había construido alrededor de su padre. En ese momento sentí una paz breve y cruel, porque supe que sin mí tal vez tendría una oportunidad de crecer sin esta sombra. No me acerqué a despertarla, no quise que su último recuerdo fuera mi cara derrotada. Preferí que me odiara por ausente a que me recordara como lo que me había convertido. Caminé por el patio despacio, grabándome cada rincón en la memoria. El barril del chavo estaba ahí, silencioso, vacío. Pensé en él, en su hambre eterna y en su capacidad de seguir sonriendo. Deseé que la vida le fuera menos dura de lo que fue conmigo.
Doña Florinda no estaba afuera, pero sabía que detrás de su puerta protegía a su hijo, temiendo un mundo que yo ayudé a volver más hostil. El profesor Girafales ya no estaba, había regresado a su rutina, lejos de este desastre. Doña Clotilde observaba desde su ventana, y por primera vez no apartó la mirada. En sus ojos no vi juicio, solo una tristeza resignada. El señor Barriga y su hijo habían venido temprano ese día. Los vi cruzar la vecindad con la misma torpeza de siempre, ajenos a todo. Me di cuenta de que, irónicamente, la renta ya no importaba. Todo lo que durante años me persiguió se había vuelto insignificante frente a lo que estaba por pasar. Los dejé ir sin decir nada, porque no había palabras que explicaran el desastre que yo mismo fabriqué. Sabía que los hombres que trabajaban para mí ya sospechaban. El rumor de mi arrepentimiento había corrido rápido, y en ese mundo la duda se castiga. No esperé a que vinieran de noche ni a que todo fuera más cruel. Los cité sin explicaciones, aceptando que ese acto sellaba mi destino. No quise huir porque huir habría significado dejar el problema vivo. Esta vecindad ya había sufrido demasiado por mi cobardía. Mientras escribo estas líneas finales, escucho pasos acercándose. No hay miedo, solo una tristeza profunda y definitiva. Pienso en todo lo que pude haber sido y no fui. Pienso en el padre que quiso proteger a su hija y terminó convirtiéndose en el motivo por el cual debía desaparecer. Pienso en cómo el hambre puede empujar a un hombre a lugares de los que ya no regresa. Cuando llegaron, no hubo discursos ni súplicas. Yo mismo abrí la puerta del cuarto. Sus rostros eran fríos, profesionales, vacíos de emoción. En ese instante confirmé que nunca les importé, que yo solo fui una pieza útil, reemplazable. Sentí alivio al saberlo, porque significaba que mi final no tendría importancia para ellos, pero sí para mí. Escribo estas últimas palabras rápido, con el sonido de sus armas recordándome que el tiempo se acabó. No voy a describir lo que viene después porque no hace falta. Basta decir que el jefe no cayó en una guerra ni en un ajuste de cuentas espectacular. Cayó como lo que era al final. Un hombre cansado, arrepentido, consciente de que sus decisiones habían contaminado todo lo que tocó. Si alguien encuentra esta carta, solo pido una cosa. No me recuerden como el mafioso ni como el jefe. Recuérdenme como Don Ramón, el padre que falló, el vecino que se perdió en el miedo, el hombre que entendió demasiado tarde que hay derrotas peores que no tener dinero. Mi muerte no limpia lo que hice, pero tal vez cierre el ciclo de violencia que traje a este lugar. Escucho el último sonido antes del final. No hay redención, no hay perdón fácil, solo consecuencias. Y con ellas termino esta historia, dejando atrás una vecindad marcada por mi paso, esperando que algún día vuelva a llenarse de risas, aunque yo ya no esté para escucharlas. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.